Bueno, amigos, muy buenas otra vez, encantados, soy Luis Pisu, ya estáis dentro del canal de la Escuela Invisible y bueno, seguimos con nuestro curso básico de navegación, el segundo temario, vamos a ponerlo así. Así que os doy ya la bienvenida a nuestro profesor Marcelo Jorge Noto. Bienvenido, profesor, ¿cómo estás? Hola Luis, ¿cómo estás? Un gusto tenerte de nuevo. Un saludo a todos los seguidores, que cada vez son más, gracias a Dios. Así que vamos a ver cómo resulta la segunda clase. Pues muy contento porque la verdad que está teniendo muy buena acogida, creo que lo estamos explicando bastante bien. Yo voy a hacer un poco de tu alumno, ¿vale? Tu alumno novato de navegación. Me he puesto hoy, justamente como veis, camiseta de marinero, con rayas, para alegrar un poco y bueno, hoy pues la introducción va a ser un poquito más corta, que la otra se nos quedó un poquito largo. Ya sabéis que es un curso de navegación exclusivamente dedicado a que lo entendamos bajo un prisma y un entendimiento de una superficie más bien plana, ¿no? Como además dicen los almanaques, como en el primer capítulo estuvimos viendo. Entonces tengo un montón de preguntas, quiero hacerte hoy un ataque ahí, todas las preguntas que puedo hacer para que se quede bien claro. Creo que hoy nos hablas de dos conceptos súper complementarios, pero a la vez que creo que hasta incluso demuestran un poco como que la superficie en realidad es plana, pero los cálculos se hacen pensando siempre en algo más, ¿no? Que es en la curvatura. La osodrómica, mejor dicho, ¿correcto? Y la ortodrómica. Pese a todo, también tengo entendido que hay una tercera forma de medir también las longitudes en la Tierra, ¿no? Que creo es axionométrica o algo así. Sí, tal cual. Pero esa no la vamos a ver. Vamos a ver lo más sencillo, que va a ser la loxodromia, ortodromia, y vamos a hacer una introducción con el rumbo, de lo más básico a lo más complejo. Y que después cada uno de ustedes saquen sus propias conclusiones. Nosotros vamos a tirar los datos y la interpretación de cómo piensan que es el sistema queda en el alumnado en este caso. ¿Sí? Perfecto. Enseguida entramos porque además, por ejemplo, el concepto de ortodrómica viene del griego ortos, ¿no? Que sería recto. O sea, ya directamente, sí, ¿cuál sería el punto? Carrera recta. Es carrera recta. El orto en astronomía es cuando sale el astro. Generalmente nosotros todos los días vemos la salida del sol. Ese momento, cuando vos ves el sol saliendo, es el orto del astro, del sol, por ejemplo. Ajá. De ahí el término. Interesante. Carrera recta, ortodromia. Claro. Y entonces eso es, digamos que sería la ciencia de medir en una línea recta los dos puntos más cercanos, ¿no? Dentro de una superficie. Claro. terrestre. En la teoría oficial dice que con un arco de circunferencia unís el punto de llegada y el punto de salida. ¿Estamos de acuerdo? Correcto. Y la loxodromia es exactamente lo mismo, pero en línea recta, en una carta Mercator, y a un rumbo constante, mientras que la ortodromia tenés que hacer en una carta Mercator un arco de circunferencia con el polo elevado, o sea, saliendo con rumbo inicial hacia el polo elevado, y queda representada con una curva en Mercator. Y si vos usas una cartografía gnómica, ¿sí? Es al revés. La ortodromia en una carta gnómica se ve reflejada como una línea recta y trabajás en pequeñitos trazos de loxodromia. Después eso lo voy a explicar cuando llegue el momento. Vale, perfecto. Pues, si quieres vamos pasando ya al grafismo y así al primer término que nos vas a explicar hoy, para que todo el mundo pues entienda un poco cómo se hacen esto de las cartas náuticas. El otro día estuvimos viendo rumbos, que fue muy interesante, así que todo tuyo, Marcelo, cuando quieras. Perfecto. Bueno, lo que hoy voy a arrancar, lo primero que voy a hacer es enseñar cómo se actualiza la declinación magnética, ya que es fundamental a la hora de trazar un rumbo. Tanto la loxodromia como la ortodromia son dos maneras posibles de movernos en el plano, ¿sí? Pero nos vamos a mover a través de un rumbo.
Ya definí la clase pasada que el rumbo es el ángulo que va en sentido horario desde el norte a la línea de crujía de la embarcación. Hay varios tipos de rumbo. Está el rumbo verdadero, el rumbo magnético y el rumbo compás. El rumbo verdadero es igual al rumbo compás más la declinación magnética con su signo más el desvío del compás con su signo. La declinación magnética siempre se trabaja en grados enteros, aunque viene detallada en la rosa de los vientos en grados y minutos. Lo que pasa que con un compás de gobierno común que la mayoría podemos tener en una embarcación deportiva, uno no puede tener una observación para discriminar los minutos o décimas de minuto. Entonces trabajamos con rumbos enteros y declinaciones magnéticas enteras, ¿sí? 1 grado, 2 grados, 3 grados, etc. Voy a compartirles a ustedes por pantalla cómo viene detallada en la rosa de los vientos la declinación magnética. Por ejemplo, aquí podemos apreciar que la declinación magnética en esta zona en particular, que realmente no sé de dónde es, ¿sí?, es de 4 grados 30 minutos, ¿sí?, al este. Y la variación anual de la declinación magnética es de 6 minutos hacia el este. Fíjense que son 3 años. 6 por 3, 18. 18 minutos. 18 minutos se lo sumamos a 4 grados 30 y son 4 grados 48 minutos. Por lo tanto, la declinación magnética que hay en esa zona en particular al año 2020 es de 5 grados. 5 grados porque redondeé. Entonces, si yo, por ejemplo, estoy navegando en esa zona y mi rumbo verdadero es de, 10 grados, ¿sí? Yo quiero saber mi rumbo compás. Entonces, mi rumbo compás que le tengo que dar a mi barco va a ser igual al rumbo verdadero. ¿Cuánto era? 10. Menos la declinación magnética con su signo. Menos era más 6, creo que era, ¿no? Habíamos dicho más 6, ¿sí? O más 5. Más 5 más el desvío del compás. Supongamos que es más 1, ¿sí? Entonces, hacemos ese cálculo y nos da el rumbo compás que le tenemos que dar a nuestro barco. El desvío del compás, ya les dije la otra vez, que se saca de acuerdo a los elementos magnéticos que están presentes en el barco. Hay unas esferas de Thomson, esa fue una pregunta que me hicieron unos alumnos que vieron el video anterior. Hay unas esferas denominadas de Thomson que neutralizan todos los desvíos propios del barco. Igualmente, claro, no, son 2 esferas como si fueran una pelota de fútbol, puestas a cada lado del compás. A ver si tengo alguna para... Pero son 2 esferas, ¿sí? Después por ahí ponemos una para que los alumnos se representen la imagen, ¿sí? Ok. Bien, entonces eso es lo más sencillo. Ahora bien, hay una forma muy fácil de sacar coordenadas geográficas, distancias, sin tener la presencia de la cartografía. Esto es muy, muy, muy importante. Por eso yo les digo a los que realmente les interese, tomen nota y vean sucesivamente este video hasta que puedan comprender el procedimiento, ¿sí? Vamos a compartir lo que es la estima directa y la estima inversa, ¿sí? Así que, Luis, si vos la tenés para compartir, vamos a hacer un ejercicio de saliendo de coordenadas 34 grados 10 minutos oeste y longitud 58 grados 12 minutos oeste y navegando una distancia de 47 millas náuticas con un rumbo verdadero de 155 grados, quiero saber qué coordenadas geográficas es mi ubicación de llegada. Entonces, primero voy a dar un par de fórmulas. Delta phi. ¿Qué es delta phi?
delta phi es la diferencia de latitud. ¿Qué es la diferencia de latitud? Y bueno, la diferencia que voy a tener entre la latitud de salida y la latitud de llegada, pero como en la estima directa yo no la sé, la tengo que averiguar. Entonces, el delta phi es igual al coseno del rumbo por la distancia. Fíjense que yo tengo la distancia y el coseno del rumbo, porque el problema me da el rumbo, o sea que yo en mi barco sé el rumbo que llevo. ¿Estamos de acuerdo? Otro término importante que hay que tener en cuenta es el apartamiento. ¿Qué es el apartamiento? Es la diferencia de longitud hecha a distancia. ¿Por qué? Porque nosotros sabemos que la diferencia de longitud o los paralelos no se pueden trabajar distancias, porque 1 minuto de latitud no es equivalente a 1 minuto de longitud. Entonces, ese delta omega, o sea, esa diferencia de longitud, yo la tengo que trabajar en distancia. ¿Para qué? Especialmente para saber la distancia. Entonces, ese término se denomina apartamiento. Y el apartamiento se saca por distancia por el seno del rumbo. ¿Sí? Fíjense que la distancia la tenemos, son 47 millas náuticas, y el seno del rumbo también la podemos sacar, 155 grados, o sea que hacemos el seno del rumbo y ya podemos hacer la ecuación. Por último, tenemos que sacar el delta omega. ¿Qué es el delta omega? Ya lo dije anteriormente, es la diferencia de longitud. La diferencia de longitud es la diferencia de este a oeste o viceversa, ¿no? ¿Estamos de acuerdo? Entonces, es igual al apartamiento sobre el coseno de la latitud media. La latitud media es muy sencillo, es la diferencia, o sea, sumamos latitud de llegada, latitud de salida y la dividimos por 2. Es así de sencillo. Entonces, si uno procede a hacer todos esos cálculos que dentro de un ratito Luis va a mostrar el ejercicio todo resuelto, resolvemos la posibilidad de sacar las coordenadas geográficas sin cartografía. Fíjense qué importante. Nosotros siempre nos cuestionan el tema de las cartografías. Bueno, no hace falta siempre tener cartografía, porque hay una matemática atrás que respalda todos los datos cartográficos, ¿sí? Si yo entonces tengo distancia y tengo rumbo, trabajo estima directa. Pero ¿qué pasa si yo, por ejemplo, ¿sí? Yo quiero ir, no sé, a Barcelona, saliendo de aquí de Buenos Aires o de Montevideo o donde quiera? Si yo sé las coordenadas de Barcelona, del puerto que quiero llegar, y sé las coordenadas de Buenos Aires, directamente, sin cartografía, sin nada, analíticamente puedo sacar qué distancia voy a tener, qué rumbo voy a tener, qué cantidad de combustible voy a tener que llevar, qué cantidad de víveres voy a tener que llevar. ¿Por qué? Porque si yo sé la distancia, sé lo que voy a tardar con respecto a la velocidad, porque la velocidad nosotros la trabajamos en nudos, y un nudo es equivalente a hacer 1 milla náutica en 60 minutos. Entonces, jugando con todos los datos que nosotros analíticamente podemos sacar, tenemos resuelto prácticamente todos los principales problemas que podemos llegar a tener a bordo, ¿sí? Porque si yo no tengo idea de cuánto voy a tardar, no tengo idea de cuántos víveres, cuánto combustible, o infinidades de problemas, ¿sí? Así que bueno, con respecto a la estima inversa, las incógnitas serían el delta phi, ¿sí? Sería el delta omega, la latitud media. Todos esos datos lo van resolviendo con las ecuaciones de los problemas, o sea, con las coordenadas que le da el problema. Yo digo problemas porque, bueno, lo tengo metido en la cabeza porque son problemas que les doy a mis alumnos, pero en realidad es algo totalmente de la vida cotidiana del que navega. El apartamiento, en el caso de la estima inversa, es igual al delta omega por el coseno de phi media. Acuérdense, phi media es latitud de salida, de llegada, dividido 2.
También siempre se conviene trabajar la pi media en grados enteros, ¿sí? Si la pi media da 37 grados 25 minutos, y trabajamos en 37 grados. Si da más de 30, trabajamos al grado superior, menos de 30 al grado inferior, para no complicarnos la vida, ¿sí? Después, el rumbo se saca con la tangente al rumbo. La tangente al rumbo es igual al apartamiento sobre el delta phi, ¿sí? Y por último, la distancia se saca el apartamiento. Acuérdense que apartamiento se trabaja en minutos de latitud sobre el seno del rumbo. Cuando ustedes sacan la tangente al rumbo, cuando quieren sacar el rumbo, tienen que trabajar con la inversa de la tangente. O sea que en la calculadora aprietan Swift tangente y da el resultado, ¿sí? Así que bueno, esa es la manera loxodrómica de navegar sin cartografía. Con cartografía, simplemente ponemos un talco, una regla transportadora y trazamos todos los rumbos. Y donde cortan las coordenadas geográficas es la ubicación del barco. No sé si Luis, ¿me querés hacer alguna pregunta? No, por ahora bien, lo que pasa es que creo que los oyentes, los espectadores deberían de coger una libreta y luego ir comparándolo. Ahora diremos a lo mejor también y pondremos dentro de este programa varios enlaces de calculadoras científicas en las cuales pueden acudir para que gráficamente hay una que se utiliza en náutica y ahora la pondremos detrás. No me acuerdo ahora exactamente el nombre. ¿Vale, Marcelo? Y claro, porque así adornaremos un poco gráficamente todo lo que estamos diciendo, aparte de la formulación. Entonces, para entenderlo muchas veces hay que hacerse la visión del plano, de cómo estaríamos navegando, ¿no? ¿Qué plano estaríamos viendo? ¿Sabes? Creo que sería lo más conveniente. Sí, ¿sabes? Porque lo que yo siempre digo es que la diferencia que hay, porque, a ver, esto te pregunto a vos, Luis. Dime, sí. La forma más cercana, o sea, el mínimo recorrido en una esfera, estamos todos de acuerdo, entre el punto A y B es un arco de circunferencia que une ambos puntos, ¿estamos de acuerdo? Correcto. Bien, sí. Ahora si yo te pregunto, en una esfera, ¿cómo haces para graficar una línea recta? Si vos querés unir el punto A y B con una línea recta en una esfera, ¿cómo haces? ¿Podés hacer una línea recta en una esfera? En una esfera no, deberías de hacer un arco, ¿no? Deberías de fabricar... No puedes hacer una línea recta. La línea recta. Correcto. En una esfera, la línea recta tiene solamente un punto tangente. Si vos loxodrómicamente querés navegar en una esfera y trazar una línea recta, la tendrías que hacer por debajo de la superficie, porque si vos tenés por debajo de la superficie, o sea, arriba de la superficie tenés el punto X, A y el punto X, B, ¿sí? Uh-huh. El punto de llegada y salida. Uh-huh. Si vos querés unirlo eso con una recta, no te queda otra que hacerlo por debajo de la superficie, porque se hace en una esfera. Correcto. Y este va a ser el camino mejor. Justamente, muy bien. Creo que eso sí que define muy gráficamente lo que te voy a explicar ahora de un viaje, por ejemplo. Ahora vamos en vez de al agua, vamos al aire, ¿no? Vamos a un vuelo que para mí es fundamental entender, porque tiene unas proporciones, unas medidas que son bastante estándar, ¿no? Casi llegando a los 10.000 kilómetros. Entonces es muy gráfico cómo imaginarse dentro de lo que sería el perímetro de la esfera, de 40.000 kilómetros de perímetro. Pienso que es bastante fácil situar casi un ángulo de 90 grados, que sería lo que abarcaría 10.000 kilómetros de circunferencia externa de una esfera. Hasta ahí, linealmente, ¿eh? Estamos hablando de un gráfico en 2D, ¿no? Mi punto de vista. Entonces sucede una cosa, que el viaje exactamente de Madrid-México DF tiene una distancia que recorre el avión de 9.000 y pico kilómetros. Ahora lo buscaré y lo plasmamos en la información exacta, ¿no? Vale, suponiendo que hiciera una recta, porque suponiendo que hiciera la curva de lo que sería el segmento
¿no?, que corresponde a 90 grados, estaría haciendo casi 10.200 kilómetros, que calculé hace poco. Entonces los números no salen, porque estaríamos hablando de loxodromia justamente, ¿no?, o de ortodromia, porque estamos midiendo la misma distancia en base a una curva que supuestamente tiene que estar realizando el avión al ser una esfera, que no se cumple, puesto que la medida en realidad sería la cuerda de ese ángulo de 9.900 kilómetros que forma, casi 90 grados, ¿no? Esa recta que divide ese segmento sale justamente la distancia que recorre un avión, desde Madrid hasta México DF. Con lo cual también estaría demostrando también en el aire lo mismo que estás diciendo tú gráficamente, para transportarlo a un mapa náutico y que la gente lo pueda entender, por qué se hace dos tipos de medida, una en línea recta y otra con una curva supuesta. Porque en el fondo es así, funciona así. Claro, la diferencia, eso por supuesto lo que dijiste vos, perfecto, y creo que se entendió clarito. Si no, cualquier cosa que dejen en los comentarios y nosotros lo volvemos a aclarar, pero creo que quedó bastante claro tu exposición. Con respecto a lo que a mí como navegante me define la loxodromia o la ortodromia, es que si yo quiero navegar en una carta Mercator loxodrómicamente, como los meridianos cortan el mismo ángulo, puedo trazar un solo rumbo. Que yo, por ejemplo, no sé, quiero ir de aquí a Barcelona, saco el rumbo compás y lo hago en forma lineal con el mismo rumbo, porque a todos los meridianos los voy a cortar por el mismo ángulo. En cambio, esto es lo que yo decía que los iba a explicar un poquito más adelante, lo explico ahora. En cambio, si yo trabajo ortodrómicamente, ¿sí?, cada paralelo lo voy a cortar en un ángulo diferente. Por eso lo descompongo, y esto es fundamental que me entiendan. La ortodromia, para no complicarme la vida y tener que trabajar con una carta náutica gnómica, yo simplemente voy sacando rumbos iniciales cada 200 millas náuticas y trabajando esa pierna, ese trayecto, ¿sí?, loxodrómicamente. Entonces cada 200 millas náuticas voy cambiando el rumbo, pero de manera loxodrómicamente, para no complicarme la vida. ¿Me explico? A no ser que esté navegando con un GPS, que el GPS siempre trabaja por el camino más corto. O sea que podríamos decir, y sin miedo a equivocarme, que como el GPS nos lleva por el camino más corto, trabaja ortodrómicamente, claro, indistintamente la carta que estemos consultando nosotros. Simplemente confiemos en el GPS que nos lleva sobre el camino más corto. Pero guarda que hay un pequeño problema que a veces le pasa a los navegantes, que confían 100% en el GPS y no trabajan sobre la cartografía, que hay que llevarla. Acuérdense que les dije en la primera clase que hay que llevarla de forma obligatoria. Entonces, por ahí, como hay mucho viento o hay mucha corriente, derivás y el GPS automáticamente te replantea una nueva ruta. Y hay veces que esa nueva ruta, el GPS, si no tiene marcado un waypoint de falta de agua o de un peligro aislado o de cualquier contingencia que pueda llevar a la embarcación a peligrar, y te hace ir por ese camino, por esa derrota. Entonces, guarda, siempre es conveniente tener la cartografía y avisarle, ¿sí? Y avisarle al GPS por medio de un waypoint las zonas que no querés que vaya la embarcación. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien. Una pregunta. ¿Cuál es la diferencia entre rumbo y derrota? Entonces, el rumbo es el ángulo que va en sentido horario desde el norte a la línea de crujía de la embarcación. Correcto. Y la derrota es el camino que hace la embarcación con respecto al fondo. Mientras el rumbo puede ser siempre constante, ¿sí?, tu derrota no. Porque fíjate, yo en este momento no estoy cambiando el ángulo. Mirá, voy siempre con el mismo ángulo en sentido al norte. Pero fíjate cómo me traslado, ¿sí? Estoy derivando y abatiendo. Vale. Entonces, mientras mi rumbo es 90, por ahí mi derrota verdadera, es 110 o 70, qué sé yo. Vale, ¿sí? Correcto, vale, perfectamente. Ahora lo entiendo mucho mejor. Vale, prosigue. Bueno, y ahora lo último que vamos a ver, reitero, y porque
quiero que le saquen provecho mis compañeros terraplanistas a esta clase. Anoten, hagan los cálculos, o sea, vuelvan a hacer el mismo problema que hicimos aquí en clase. Luego, cámbienle las latitudes, empiecen a jugar. Pero ya cuando les salga el problema que estamos haciendo acá, después les van a salir todos, ¿sí? Bien, ahora por último voy a compartir lo que es la loxodromia, la ortodromia, perdón. Ahí está, fíjense. Presten muchísima atención porque esto es fundamental. Esto es lo que yo quería explicar en Colón. Saliendo del puerto de Montevideo a Ciudad del Cabo, fíjense que tengo todo el océano Atlántico, ¿sí? Si yo trabajo loxodrómicamente con ir un rumbo hacia el este, voy a llegar, ¿sí? Voy a llegar. Pero ¿qué pasa? Voy a sacrificar más distancia. Más distancia en náutica es dinero, porque vos tenés que gastar más combustible, o tenés que gastar más víveres, ¿sí? O tenés que poner en riesgo la embarcación porque vas a tener más día o más tiempo de posibilidad de que te agarre un desmejoramiento meteorológico. O sea que vos cuando salís a hacer una travesía tan larga como es cruzar un océano Atlántico, vos lo que querés es llegar lo antes posible. Entonces, hacés la diferencia entre la ortodromia y la loxodromia, te arroja un valor de 180 kilómetros y decís, bueno, sí, son 180 kilómetros menos. Y en náutica, 180 kilómetros menos es bastante. ¿Sí? Vos pensás que con un barco vas a 20 nudos, ¿sí? Por ahí son 3, 4, 5 horas que te ahorrás de navegación. Entonces es importante. Entonces, ¿qué haces? Por ejemplo, el ejemplo que vi yo, que es un ejemplo clásico, salí del puerto de Montevideo con una latitud sur de 34 grados 54,5 minutos. Fíjense que acá estamos trabajando con minutos, con décimas de minuto, o sea, 54,5. Ese coma 5, ojo, no son 50 segundos. No son 50, son 0,5 minutos. ¿Sí? Hay que hacer cualquier cosa, el cálculo, ¿sí? Entonces, con una longitud oeste de 56 grados, 7,6 minutos. Para llegar a Ciudad del Cabo con una latitud de 33 grados sur, 20,5 minutos. Y ojo, fíjense en acá, una latitud este, porque está el signo más, sí. Claro, de 18 grados, 25,6 minutos. Entonces, mi delta omega, o sea, la diferencia de longitud, va a ser una sumatoria, la voy a tener que sumar, ¿sí? Eso lo tienen que razonar. Aparte, ya de por sí, ustedes saben que mirando las coordenadas geográficas, el rumbo inicial seguramente va a ser hacia el este, porque si ustedes se fijan en un mapa, de Montevideo hacia África, no cabe duda que tenemos que ir hacia Greenwich, hacia el este. Tenemos que acercar al meridiano de Greenwich. Entonces, esta fórmula que parece chino básico es una pavada, créanme. Hay veces que mis alumnos se achican por el tema de las palabras, pero es muy sencillo. Yo quiero que vean la sencillez, ¿sí? Entonces, yo quiero saber primero la distancia, a ver si me conviene o no navegar en la ortodromia. Si yo, por ejemplo, esto también quiero que presten atención, presten mucha atención. Si yo quiero navegar de Buenos Aires a Colonia en la ortodromia, me da centímetros de diferencia, o sea que no se justifica en lo más mínimo. Mientras que la diferencia entre la loxodromia y la ortodromia son centímetros, la caída de curvatura son muchos metros, ¿sí? Son, no recuerdo ahora, pero son más de 90 metros. O sea, fíjense... ¿Y qué distancia en kilómetros hay aproximado entre esas dos ciudades? Aproximadamente 60 kilómetros, prácticamente 60 kilómetros, un poquitito menos, ¿sí? 50 y pico, llegando a 60. O sea que vos fijate que la diferencia entre la ortodromia y la loxodromia, que tendría que ser la caída de curvatura, por lo menos en los cálculos matemáticos, no se refleja, ¿sí? Eso es
llamativo, ¿sí? No sé por qué, o sea, no quiero dar conclusiones porque quiero que las conclusiones no las saquemos nosotros, sino las saque el que está viendo esta clase, pero es llamativo, ¿sí? Bien, entonces, la distancia es igual al coseno de A y B. ¿Qué es el coseno de A y B? Y el punto de salida y el punto de llegada. Es muy sencillo, es igual al seno de φ1 por el seno de φ2 más, recuerden siempre que el signo más y menos divide operaciones, el coseno de φ1 por el coseno de φ2 por el coseno de delta omega. Luego ustedes tienen que hacer todos esos cálculos que están ahí, ¿sí? Y sacan la distancia ortodrómica. No voy a leer eso, ustedes anoten y traten de hacerlo solo. La distancia, presten atención, ortodrómica entre Montevideo y la ciudad del Cabo es de, distancia, ¿dónde está? 3.615 millas náuticas. Mientras que la loxodromia son 3.712 millas náuticas. Tampoco vemos reflejada la caída de curvatura. Si ustedes se fijan, la caída de curvatura entre Montevideo y Ciudad del Cabo prácticamente está cerca de la distancia del radio terrestre. Tendría que dar 5.000 y pico de kilómetros. O sea que si nosotros trazamos una línea recta, ¿sí? Presten atención, una línea recta entre Montevideo y Ciudad del Cabo, esa línea recta estaría a una altura de alrededor de 3.000 kilómetros, ¿sí? Mientras que la diferencia entre la loxodromia y ortodromia en el plano es simplemente de 179 kilómetros. Ustedes visualicen el mapa de Gibson y vean que la diferencia es simplemente del arco de Ecuador, o sea, el arco de paralelo, disculpen, el arco de paralelo. El Ecuador es una longitud en particular, es un paralelo en particular. Entonces, el arco de paralelo y la línea recta. Esa es la diferencia en realidad. ¿Qué significa? Es que siempre nos movilizamos en un plano. Lo mismo le pasa al avión, ¿sí? Yo la otra vez, también en Colón, les había preguntado a los chicos que estaban, quedaban, a esa hora quedaban 7, 8 personas que me estaban escuchando, ¿sí? Ya se habían ido todos. Prácticamente le estaba hablando a los árboles y a los pájaros, porque esos chicos también estaban ya medio dormidos y tenían hambre. Así que bueno, pero yo les decía, si vos estás volando, ¿con qué elemento me podés decir que el avión está buscando la curvatura? Y con un giroscopio. Y sin embargo el giroscopio me está marcando que no hay variaciones. Por ende me está diciendo que voy en un plano. Los cálculos ortodrómicos y loxodrómicos, por más que digan los defensores o la ciencia oficial que es una proyección del globo, en ningún momento en forma matemática me lo está demostrando. Y aquí están los cálculos, ¿sí? Así que bueno, fíjense, entonces, en promedio me estoy ahorrando 179 kilómetros. Y mi rumbo inicial, yo una vez que saco la distancia, tengo que sacar el rumbo inicial. ¿El rumbo inicial para qué sirve? Y para saber hacia dónde tengo que empezar a hacer el arco. Y el rumbo inicial, si es hacia el este, va a ser un rumbo inicial un poquito marcado hacia el sur. ¿Por qué? Porque la ortodromia generalmente se navega a rumbo inicial hacia el polo elevado más cercano. En este caso, yo para no abombarlos, no lo trabajé el rumbo inicial. Si hay consenso, en la próxima clase que voy a hablar de altura de marea, en los primeros 5 minutos enseño a sacar el rumbo inicial. Pero como ustedes, pienso que la gran mayoría
están aquí por motivos más que nada geográficos o como terraplanistas, no vi muy relevante enseñar a sacar un rumbo inicial que es más que nada para los amantes de la navegación, ¿sí? Pero repito, si ustedes desean, yo se los explico la clase que viene. No sé, Luis, si me querés hacer alguna pregunta. Sí, bueno, primero antes que nada, no te he querido interrumpir, pero creo que tenemos un pequeño error. A ver, si me estabas diciendo en millas náuticas, por ejemplo, cuando hablamos, por ejemplo, pongamos la isla de Ibiza con la costa de Alicante, en Denia o Altea, por ejemplo, ¿no? Creo que hay unas 98 o 96 millas náuticas que equivalen a unos 105 kilómetros lineales, ¿no? Normales. Ahí la caída de curvatura, supuestamente por las tablas que tenemos de trigonometría esférica, es unos 700 y pico metros, no recuerdo muy bien exactos, unos 730 metros, algo así. Y creo haber recordado que ahora, cuando estábamos hablando justamente de la diferencia loxodrómica en este caso del puerto a Ciudad del Cabo, me parece que has dicho muchísimos kilómetros de diferencia, aunque puede ser que haya un error, me lo vuelves a... 179, ¿vos decís la caída de curvatura? Claro, la caída de curvatura pertenecería entonces aproximadamente a 100... Vale, perdón. Dije un número por decir, calculo más o menos que no sé cuánto sería la caída de curvatura. Yo hice una tabla de caída de curvatura hasta 6.000 kilómetros, si mal no recuerdo. Vale, sí, eso fue la tabla que hiciste, correcta, sí, eso sí. Sí, bueno, fíjate ahí que yo hice el cálculo, yo lo hice mental, porque la verdad que no pensaba tirar un dato. Yo tiré 6.000 kilómetros de caída de curvatura, no, es mucho. Debe ser un poco menos. Sí, exacto, claro. Claro. Por eso era 3.000 y pico de kilómetros. Ojo que es mucho, ¿eh? Sí. Porque vos pensás que estás prácticamente en un cuarto de globo, o sea, la vuelta, porque eso también es importante. ¿Por qué? Porque vos estás en los 34 grados de latitud, o sea que la caída de curvatura en esa supuesta vuelta de circunnavegación, en teoría tendría que ser mayor, porque si vos haces una circunnavegación en los 34 grados de latitud, vas a navegar menos. Eso es lo que estábamos hablando el otro día. Vos vas a navegar menos si vos haces una circunnavegación o haces una circunnavegación volando, ¿sí? Sí. En el círculo polar ártico o antártico, y la vuelta va a ser menor, porque si el Sol, o sea, la velocidad angular es menor, también la circunnavegación va a ser menor, o sea que algo tiene que haber para que sea menor eso. Entonces, bueno, la caída de curvatura también va a ser variable y va a ser bastante impresionante. Después, si podés compartir ese gráfico para que la gente saque la caída de curvatura en esa distancia, en 6.000 kilómetros más o menos. Exacto, sí. Digamos, Sí, pongo las tablas, así que todo el mundo lo pueda comparar. Sí, además luego es asombroso, justamente por las mediciones y lo observable, ¿no? Cuando estamos hablando de un geoide, muchas veces se excusan en que esas anomalías, ¿no?, del mar, para establecer el nivel del mar, etcétera, ¿no?, son debidas a que la Tierra es un geoide, entonces hay diversas densidades, ¿no? Entonces, claro, estamos hablando de que el nivel del mar, si fuera un cero absoluto en todo el planeta, estaría todos los continentes y todos los mares, ¿no?, digamos que con unas masas distintas, lo cual, si la gravedad afectara a esos cuerpos de tantos millones o billones de toneladas de agua, no afectarían por igual. Entonces, nivelar en una esfera perfecta, que sea todo el mismo nivel para poder edificar y que todo esté a un nivel y que sepamos más o menos a qué nivel sobre el nivel del mar están una ciudad, etcétera, ¿no?
considerar que la gravedad y la densidad se encarga de nivelar en todo el planeta y crear una esfera perfecta, como nos enseña la foto de la NASA, y luego en realidad en los libros ponen que no es una esfera perfecta, sino que es un geoide. Y al ser un geoide, hay distintas densidades en la Tierra que hacen que ese nivel esté siempre a un mismo nivel de referencia, aunque luego esa variación sea importante porque depende de las mareas también, ¿no? ¿Cierto? Ese concepto es importante también entenderlo, porque yo no lo acabo de comprender muy bien. Cuando vos hablas de un geoide, estás hablando de un modelo matemático, ¿sí? El geoide es un promedio de un montón de cosas. Cuando se refiere al nivel cero del mar, es el promedio de las playas. O sea, vos estás haciendo un promedio. Ese promedio se prolonga un plano y de ahí tomás el nivel cero. Esto es importante, más que nada, en la náutica, te digo, lo desconozco para las demás actividades, para tomar mediciones a faros. ¿Por qué? Porque vos, como siempre, tenés que hacer la medición desde la base hasta el tope. Hay veces que la base está en la línea del mar y esa medida de altura del faro es con respecto al cero de la altura del mar, ¿sí? Cosa muy parecida al plano de reducción de sondaje, pero cuando te referís al plano de reducción de sondajes, o sea, te estás refiriendo a las mínimas, a los promedios de las bajas más bajas de los últimos aquellos 10 años, ¿sí? Las alturas de marea. Ahí tenés el plano de reducción de sondaje. ¿Dónde es relevante el plano de reducción de sondaje? Donde tenés poca agua. Hay veces que para entrar y salir a los puertos vos tenés que saber el plano de reducción, porque el plano de reducción de sondaje más la altura de marea te da una profundidad de carga. Ahora, sobre los valores estabulados en las tablas de altura de marea, más los valores estabulados como sondaje en la cartografía, tenés que sumar o restar metraje por factores meteorológicos. Por eso siempre digo, y lo que reina en realidad no es la fuerza gravitacional lunar solar, sino la meteorología, porque siempre varía. Un viento de costa, por ahí te eleva el agua, un viento que viene de espaldas, por ahí te baja el agua. La presión atmosférica, cada 1 hectopascal hacia abajo, 1013 es la presión atmosférica normal, hacia el descenso te resta 1 centímetro por hectopascal. O sea, hay muchos factores, eso lo vamos a ver la clase que viene, cuando veamos meteorología. Es importante. Y bueno, como alumno entonces te pregunto, ¿no? Te digo entonces, todos los movimientos que hay en la Tierra no es porque la Tierra se mueva, evidentemente, sino porque hay un montón de factores que intervienen. Por ejemplo, la declinación magnética. Hay una zona que continuamente todos los años se va moviendo, que es una zona magnética, sería el eje magnético, no es constante. Luego tenemos la altura de marea, ¿vale? Para establecer un nivel marítimo o un nivel de referencia en todo el plano que se hace a través de unas estadísticas de un intermedio de esa marea. Luego entonces tampoco es constante. Y luego tenemos un tercer factor, que son los vientos, aparte de los movimientos del Sol y Luna, que serían los que consideraríamos como los que hacen el efecto de cada una de las estaciones del año, ¿no? Entonces todos esos factores, claro, todos esos factores, evidentemente, tú crees que serán cíclicos, ¿no? Evidentemente, ¿no? Sí. Son todos según cíclicos. Cada época del año. Hay una climatología general que no es cíclica, que más o menos siempre es constante, y hay una meteorología particular de cada zona y según las épocas del año. Pero la meteorología es muy variable, ¿sí? Pero digamos que hay unos factores, unos patrones comunes, podríamos llegar a decir. No es una ciencia exacta en el sentido del pronóstico del tiempo, pero en materias medicionales de lo que es la medición, la meteorología es una ciencia exacta, porque yo tomo valores exactos. Dependerá, por supuesto, del instrumento, de la precisión del instrumento, pero bueno, la presión atmosférica la puedo tomar exactamente, teniendo
como referencia al error instrumental, por ejemplo. ¿Sí? No sé, Marcelo, no sé si conocerás un caso muy curioso de una editorial que hay aquí que fabrican un calendario que se llama el calendario zaragozano, desde 1860 o una cosa así, creo que eran casi 150 años con ese calendario, y estaba más bien dedicado a los agricultores españoles para saber qué épocas de granizo, qué épocas de buen clima o qué épocas de mal clima, etcétera, ¿no? Y tiene una probabilidad de acierto de ese calendario de un 95%. Te lo digo porque este hombre era un famoso astrónomo zaragozano, además, por eso se llama calendario zaragozano. Ahora lo pongo aquí también en las imágenes y así lo vais viendo y echando una ojeada. Se vende en toda España, es muy, muy conocido, sobre todo antiguamente, antes de que existieran las aplicaciones de meteorología. Y todos los agricultores lo utilizaban por eso, porque tenía un grado de fiabilidad muy alto, y sin embargo ese hombre era astrónomo y para todas sus predicciones de todos los años se guiaba solo por los vientos, por el sol y por la luna, por la fase de la luna. Con eso te puedo asegurar que acierta un 95% y es súper conocido, súper famoso. Yo me lo compro todos los años y voy siguiéndolo y te puedo asegurar que es real, que acierta más de un 90%. Es muy curioso. Claro, hay gente que tiene ese don de adquirir un conocimiento propio de él y que otra gente no lo ha sabido aprovechar o no lo ha aprendido, pero sí, aquí en la Argentina, no recuerdo el nombre, había un señor que vivía en el medio de la cordillera de los Andes, bien allá arriba, y daba pronósticos prácticamente mejor que los que dan ahora, y estaba a 2000 kilómetros de la ciudad de Buenos Aires y no le existía más. Curiosísimo. Sí. Bueno. Y andás a ver cómo lo hacía. Bueno, en la clase que viene también vamos a ver aplicaciones meteorológicas digitales que son muy buenas, que nos dan una precisión bastante sensata en cualquier punto del plano de las condiciones meteorológicas de aquí a 7, 8 días con un porcentaje bastante importante de acierto, digamos. Sí, muy bien. Y todas las calculadoras aritméticas que tenemos también a disposición en las web gratuitas, que son varias y están muy bien. Hay algunas además muy acertadas porque están destinadas a la náutica también. Y esa también las voy a poner ahora al final del vídeo con un poquito de música al final para que la gente las pueda ver y que sepa exactamente el sitio donde entrar para poder tener por lo menos alguna herramienta de más, ¿no? Que visualmente es un tema tan complejo que pienso que hay que adornarlo muy gráficamente, ¿no? El tema del mar para luego establecer lo que son, cómo se navega realmente, ¿no? Y los faros es un tema muy importante, ¿no? Lo de los radiofaros, que la gente entienda que es... Eso lo voy a dejar para la última clase. Eso es muy interesante. Para mí el faro es un centinela de la real forma del sistema. Para mí eso... Igual no lo voy a dar complejo, lo voy a dar lo más básico posible para que todo lo entienda. Sí. Es como lo de la ortodromia y la oxodromia. Si alguien realmente quiere ahondar, que me mande un mail, yo se lo respondo con las tablas. Yo le respondo porque todo esto que vimos analíticamente también se puede hacer en forma... para mí no es más sencillo, pero para mucha gente sí. Para mí no es más sencillo por un problema mío de visión, ¿no? Como tengo las tablas, tenés que tener muy buena visión para ver los números, son muy chiquitos, entonces a mí me complica eso. Yo no uso tablas en realidad, yo uso mis cálculos analíticos, pero hay mucha gente que le resulta más cómodo trabajar la loxodromia y la ortodromia a través de tabla de estima, así que yo se las puedo enviar. Muy bien, perfecto, me parece estupendo todo lo que podamos aportar para que no cueste tanto entrar. Tú sabes que el mundo en el que vivimos, Marcelo, vive todo el mundo muy rápido y todo lo queremos entender a la primera, que nos lo expliquen muy fácil, pero cuando hay que pensar, que hay que coger el papel y calcular y coger la calculadora y acordarte cómo se hacía lo del coseno, ahí empieza a costar un poquito más, pero hay que forzarse un poquito. Estamos dentro de un terreno
que es sumamente delicado y estamos dando la cara a nivel educativo, ¿no? Para muchas cosas, porque sea un geoide o el terreno sea plano, es importante saber cómo orientarte en este planeta en el que vives, ¿no? Es importante. Igualmente quiero aclarar algo, que todo lo que vi aquí es oficial, repito, todo esto así yo lo enseño en la escuela náutica. Lo único que por supuesto yo no digo que estoy trabajando sobre, sí, a veces sí, porque estoy trabajando sobre un plano, sobre una cartografía que es plana, no estoy diciendo, pero yo no me pongo en lugar de terraplanista. Yo cuando enseño la ortodromia digo que estoy navegando o haciendo una proyección de una esfera, ¿no? ¿Por qué? Porque si yo llego a decir que soy terraplanista en la escuela náutica, igual ya el director, todo, ve los videos, todo, pero bueno, acá estoy en un canal terraplanista. Si a mí me invitan, no sé, que hable de una clase de náutica, lo de National Geographic, y seguiré con el modelo Globo. ¿Por qué? Porque son modelos en realidad. ¿Quién de los que está viéndonos ahora me puede asegurar que si yo hago un pozo de 12.000 kilómetros voy a salir en China? O vos allá en España, en Canadá. ¿Quién me lo garantiza? ¿Quién me apuesta la vida que yo le hago un pozo? ¿Quién se va a meter en ese pozo? ¿Y quién me asegura que vio alguna vez la curvatura? O sea, estamos 1 a 1, ¿sí? Estamos 1 a 1. Cuando nosotros sepamos realmente, porque acá somos todos terraplanistas, lo puedo decir, cuando nosotros lo único que no nos cierra el modelo, es el círculo máximo antártico, que me da como 70 y pico de miles de kilómetros. Pero una vez que le encontremos la vuelta, lo que pasa es que estamos solos, no hay 10 científicos que se pongan a hacer cálculos para que las medidas nos den correctas en la Tierra no esférica, ¿sí? Y aparte nosotros estamos analizando un modelo, pero no quiere decir que la Tierra, que nosotros tengamos la verdad. Yo vi varias teorías, la del toroide, hay un montón de posibilidades, son todas teorías, que por ahí la realidad es hacer un combo de la Tierra geoide, de la Tierra plana, de la Tierra toroide y de, no sé... De la Tierra cóncava, de todas, sí. Cóncava... hombre, la parte científica debería ser esta, ¿no? La parte del diálogo con otras visiones, ¿no? Del asunto. Hasta incluso ya visiones muchísimo más marginales, ¿no? Como que es que la Tierra es infinita y entonces es como una especie de holograma, ¿no? Se va repitiendo todo, es como un fractal que cada uno ve una cosa, ve una parte de la realidad y la realidad está repartida. Sí, la famosa Matrix. Sí, claro. Hay mil posibilidades, ¿no? Pero la real y la que vemos es la que cuenta, ¿no? Y cada uno, yo creo que nuestra observación es importante, ¿no? Y científicamente es real, o sea, quiero decir, hay una ciencia que es la ciencia empírica, que es que lo que ves... Sí. Lo que ves es lo que es, o sea, no hay que darle tantas vueltas. Y yo creo que precisamente en la fórmula heliocéntrica es donde más fantasías se inventan para intentar demostrar una cosa. Cuando nosotros solamente tenemos un problema básico, porque los eclipses los tenemos resueltos, sabemos cómo funcionan en una Tierra posiblemente plana, ¿no? Sin embargo, el perímetro de esa Tierra plana no está tan claro, no podemos demostrarla, ni la podemos fotografiar, que nadie nos pida una foto, ¿no? Luego entonces se nos complica todo bastante como para intentar que nosotros demostremos. Nosotros no tenemos que demostrar nada. Nosotros lo que estamos es dudando del sistema original que nos han contado y que estamos estudiando más de 500 años. Pero nosotros no tenemos que demostrar que nosotros somos terraplanistas, al revés, nosotros somos terraplanistas porque no es tan fácil demostrar que la Tierra sea una esfera. Si fuera tan fácil demostrar que la Tierra es una esfera y se navega en una esfera y se vuela en una esfera, no existirían los terraplanistas. Pero el problema es que no es tan fácil. O sea, es que así de claro, ¿no? O sea, mira, ahí se cierra el círculo. Sí, yo desde que estoy en este ambiente, veo que mis colegas es gente muy pensante, muy razonante y saben mucho, saben más de lo que por ahí sabe de su propio modelo geoide un geógrafo. Yo hablé con
con gente que me dejó, la verdad, con la boca abierta, por todo lo que sabe. O sea, si sabe tanto, está bien, podemos estar confundidos, pues, cualquiera se puede confundir, ¿no? Pero me llama poderosamente la atención todos los datos y qué clara que la tienen. Inclusive yo he visto terraplanistas refutar a un geógrafo, un ingeniero, tres facultativos uno al lado del otro, y el tipo solo con un librito lo dejó con la boca abierta, y terminaron diciendo, y habrá que empezar a plantearse un par de cosas. Eso me pareció muy llamativo. Me estoy refiriendo buenísimo. a Ido, ¿no? Sí. Ahí es para pensar, ¿no? O sea, sí, totalmente. Totalmente. Por lo menos que nosotros que sirvamos para que se active la mente de los demás, ¿no? Yo no quiero convencer a nadie, sino que active la curiosidad, igual que yo la primera vez que me hablaron de esto, estuve varios meses sin hacer caso porque no me lo podía. Mi mente era incapaz de plantearme que la Tierra no era una esfera, ¿no? O sea, era completamente incapaz ni de soñarlo, ¿no? ¿Sabes? Hasta que insistieron 2 o 3 veces en planteamientos matemáticos que yo ahí enseguida, que fue cuando le presté un poquito de atención, fue cuando cambió mi concepto, ¿no? Y creo que eso ha pasado. Bueno, vamos a dejarlo, Marcelo. No quiero hacer muy largo tampoco esta conexión. Creo que ha estado bastante chula, bastante clara. Sé que las matemáticas hay gente que le cuesta denso, pero vamos a intentar hacerlo siempre con el acompañamiento gráfico que hace falta, ¿vale? Ahora os dejo con los gráficos de las web. Y nada, Marcelo, muchísimas gracias, maestro. A vos, Luis, por favor, a vos. Todo el agradecimiento es mío hacia vos. Bueno, yo espero que todo el mundo esté disfrutando tanto como yo, como un enano que soy, con este curso y aprendiendo cosas muy buenas que luego nos van a servir a todos para hacernos idea de un poco, ¿no?, de dónde estamos. Y eso, os recomiendo que os suscribáis. Es un canal todavía humilde, somos pues 400 y pico personas, pero bueno, si os metéis y le dais like, súper bien. Pues chicos, gracias. Marcelo, un fuerte abrazo, hasta la semana que viene. Un beso a todos. Gracias. Venga, chicos, hasta luego.